Estos viernes íbamos a estar tocando temas de mucho interés para formación de nuestro carácter cristiano. Eso es lo principal en nosotros los creyentes. El fundamento espiritual es lo primero en nosotros. Pero también de ese fundamento espiritual depende también todo lo que nosotros somos como personas. Si el área espiritual anda mal y anda chueca, creo que como personas andamos mal y chuecos también, porque ese es el área que da fundamento a nuestra vida. Y usted dice, bueno, ya empezó a tirar, pues tengo que aprovechar el que estoy aquí, ¿verdad? Y empezar con todo, porque si no el tiempo se me va y no avanzamos. Y usted siempre tiene prisa en salir y yo prisa en que usted se quede, pero no nos ponemos de acuerdo nunca, ¿verdad? Pero hoy es viernes, gracias al Señor, y estamos aquí agradecidos con Dios porque Él abre esta oportunidad que no todo el tiempo está. Es una vez al año que está el mes de enero que me corresponde tocar estos temas. Así es que de aquí en adelante los meses corresponden a las sociedades y ahí yo no me meto. Pero hoy en este día vamos a estar inclinando usted ahí su cabecita y orando al Señor porque necesitamos orar para todo. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, una vez más nos acercamos a tu divina presencia, rogando, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo el que esté aquí con nosotros. Aliente nuestro corazón y traiga la paz en medio de este lugar. Paz que nos haga, Señor, reposar en ti y saber que es el momento de prestar atención a tu palabra. Toma lugar en cada niño, en cada joven, en cada adulto, para ser edificados. Paséate en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bueno, acostumbro dentro de mis notas de empezar el año, mientras traigo una libreta así como esta y cambiamos ya de año, ahí le sigo, pero pongo allí, digamos, por ejemplo, ahora el 2025, cuando entramos a ese año para seguir aquí con los mensajes de domingo sobre todo, y acostumbro siempre poner algo. Me fijaba en estos años anteriores el pensamiento que había puesto, pero me fijé en este y dice, vamos con todo con la ayuda del Señor. Son las cosas que me salen de momento ponerlas y que después digo, ¿para qué lo puse? Porque qué barbaridad cuando somos allí probados a ver si es cierto que vamos a ir con todo, ¿verdad? Pero lo estoy especificando, con la ayuda del Señor. En nuestra propia fuerza no podemos nada, pero con la ayuda del Señor, ahí sí que le vamos con todo, ¿verdad? Porque Él es quien cada día nos alienta a seguir hacia adelante. Bueno, ¿estamos listos? ¿Tienen sus Biblias? Cuando usted va a su trabajo, dependiendo del trabajo que usted tenga, tiene que tener herramientas, ¿verdad? Tiene que llevar algo ahí. Si usted trabaja en la yarda, ya sea suyo o ya sea de la compañía que usted le tiene contratado, ¿qué usted lleva? ¿Qué hay ahí? ¿Está el qué? Todas esas herramientas, ¿verdad? Tienen que estar allí. Si usted va a la escuela, muchachos, ¿qué lleva o qué le facilitan ahí? ¿Qué tienen ahí en las escuelas? Libros, ¿qué más? Lápices, hay computadoras. Los que limpian en casa, ¿qué hay allí o qué necesitan llevar? El vacuum, los líquidos, todo eso. Cada quien en lo suyo. Entonces, cuando venimos a la casa del Señor, ¿qué tenemos que traer? La Biblia es lo primero. Ya si usted trae una hojita, una libretita, un lapicero, pues mucho que mejor todavía. Pero la Biblia no puede faltar. Por eso, mire, como aquellos años atrás, levanten sus Biblias. A ver si es cierto que las traen. Ay, Dios mío, mini Biblias. Santo. Celulares no. Ay. Bueno, dígame usted anticuada, dígame
de lo que usted quiera. Pero yo digo, a la casa del Señor no se puede sustituir este libro. Aunque claro que sí, respeto en el celular, en todo eso usted va a encontrar de Génesis, Apocalipsis igualito que acá. Pero debe de ser nuestra costumbre buena traer siempre la Biblia a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque si usted tiene su celular, aunque esté basado allí, está en la Biblia, pero le cae un mensajito, ay, qué tentación de hacerle cling para ver quién es. Ay, ¿qué me estará diciendo? Y por ahí le manda el mensaje y el otro responde, y así hasta que usted se desconectó y vino a qué. Vino aquí a la casa de Dios a pasar el rato. En su celular se hubiera quedado allá en casa, abrigadito, tomando atolito y con el celular de igual forma, ¿verdad? Digo yo, ¿verdad? Así es que vamos a usar la Biblia en esta noche. Estamos en la casa del Señor y vamos a entrar en esta enseñanza más que todo. Decíamos el primer viernes acá que hablábamos de la oración. Vamos a empezar allí retocando estos puntos para ponernos al día. Qué alabanzas más preciosas se cantaron hoy. Era como que dijera ahí, escúchala, recíbela y son para ti. Yo dije, amén, Señor, me estás hablando a través de ello. Oración, dice. La oración, yo lo que puse aquí en definición, es el puente por el que pasamos del lado de la necesidad a la de la provisión. Es el puente, la oración, que pasamos del lado de la necesidad a la de la provisión. Todo el que ora, Dios lo escucha y responde en el tiempo que le plazca a Dios responder. De que lo hace Dios, lo hace. ¿Cuándo? No cuando nosotros queramos, lamentablemente, sino cuando Él quiera. Entonces, necesitamos orar. ¿A cuánto le gusta orar aquí? ¿De verdad, de verdad? 2, 3, esos son los que vienen al culto de oración. Los que dicen amén. Bueno, pero ¿sabe que debe de gustarnos orar? Porque es el mejor beneficio que tenemos. Es la ayuda más grande que tenemos para hablar con Dios, para comunicarnos con Él, para decirle a Dios todo lo que necesitamos y cuánto le amamos y cuánto lo necesitamos a Él mismo y Dios a sí mismo responder. Entonces, enero, mes de oración y ayuno. ¿A cuánto les gusta ayunar? La mano así para abajo. Honestamente, ya no es así, orar, sino ayunar para abajo. Pero necesitamos también inclinar nuestro corazón al ayuno, herramienta que compone a la oración, muy efectivas, muy poderosas, muy necesarias para nosotros los cristianos también. Estos ejercicios, estas prácticas nos ligan a Dios y nos dan a nosotros la fuerza espiritual que necesitamos, porque el ayuno dice que es, en este concepto que tengo yo aquí, el ayuno nos prepara mental y emocionalmente para buscar al Señor, con una actitud de humildad y sumisión, o sea, sumisos al Señor. El ayuno nos hace ser sencillos delante de Dios y aceptar, humillarnos delante de Él y reconocer que lo necesitamos sobre todas las cosas. Es una autodisciplina y dominio propio, factores necesarios en la vida cristiana. ¿Cuántos somos cristianos? Entonces, necesitamos orar y necesitamos ayunar. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo. Nos dio ejemplo de eso mismo. Entonces nosotros, para doblegar nuestro corazón, para ser sensibles a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, necesitamos tener un corazón sencillo que aprenda a escuchar la voz de Dios. Y eso lo hacemos a través de la oración y del ayuno. Ahora, estas notas yo las tengo desde el año pasado, aquí escritas para el día de hoy. Todito junto, así es que nos vamos a ubicar. Semana pasada
era orar y ayunar por nosotros. ¿Cómo cuesta orar por nosotros mismos? Nos desprendemos a orar cuando alguien ore por mí, nosotros ahí le damos y le damos. Pero cuando es orar por uno mismo, como que no se le encuentra cómo orar. Como que no tenemos esa eficacia, que somos así tan espontáneos para orar cuando alguien nos pide que ore. Cuando es por nosotros mismos, nos cuesta llegar delante de Dios y desnudar nuestro corazón delante del Señor. Pero sabe que algo importante nosotros vemos en la palabra del Señor. Vaya conmigo ya mismo a el libro de los Salmos. Y en el Salmo número 51 nos da una razón importante por la cual orar. Y esto es el verso 6 al verso 12 que le leo a usted. 51 de los Salmos, 6 hasta el 12. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Cuándo es que tenemos un corazón sincero y honesto delante de Dios? Cuando oramos, cuando ayunamos, cuando nos humillamos delante de Él. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que tengamos esa sencillez de palabras para ir delante de Él y decirle toda la verdad, que aunque no se la digamos, Él de todas formas la sabe. Entonces más nos vale decirle la verdad a Dios, porque Él la conoce. Entonces vayamos delante de Él. Son las cosas que nosotros podemos aprender a orar por nosotros mismos. Señor, que yo hable verdad contigo, porque a veces ni con Dios hablamos verdad. Dios nos dice a través de su Espíritu, pecaste hoy, y nosotros, no, pero eso es una falta. No, Dios dice, es un pecado. No, Señor, te ofendí así de algo. Entonces necesitamos hablar verdad con Dios. Él lo conoce y Él quiere que aprendamos a hablar así. Dice el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. No es que vayamos a que nos hagan una limpia. No, nosotros no vamos a eso ni creemos en eso. La limpia nos la hace ¿quién? El Espíritu Santo. Ahí sí poder decirle, abro mi corazón para que lo limpies. Hisopo siempre les he dicho que es como una rama, un arbusto, una clase de planta, que al mojarla, al estar así, suelta como lo que suelta el jabón, como una babita, se usa como para lavar, ellos lo usaban para esta forma, para purificar, para limpiar el cuerpo. Entonces usted sabe que todo lo que haya en el mundo oscuro y el mundo de tinieblas, ellos lo han sacado ¿de dónde? De la luz de la palabra. De ahí sacan. Por eso nosotros debemos siempre de cubrir nuestras vidas con el poder de Dios, para que podamos entender. Aquí dice que purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Necesitamos lavarnos, limpiarnos. El que no se baña, ¿qué pasa? Se va llenando de tierra, se va llenando de suciedad. Puede no bañarse un día, 2 días, pero yo creo que a los 3 días ya hasta el mismo cuerpo le grita que lo meta al agua, ¿verdad? Entonces, lávame y seré limpio. El alma nuestra hay que lavarla, hay que limpiarla. Entonces, ¿por qué vamos a orar por nosotros mismos? Dios, limpia mi alma, lava mi alma de todo lo que se me pega, de todo aquello que quiere estorbarme en lo espiritual. Verso 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. No hay nada más que entristezca el alma que el pecado. El pecado entristece el alma. Yo no sé si usted ha pasado por una experiencia que usted diga, ofendí a Dios, pequé contra Dios.
Entonces, ¿qué pasa? El alma se entristece. Su espíritu se entristece. Por eso aquí dice que hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Oiga, ¿quién hablaba? David, ¿en qué proceso estaba? Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Ahora el verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea. Todo lo que Dios hace es crear. Él no hace nada así como que a medias, no, Él crea. Él de la nada, Él hace. Él es el creador de todas las cosas. Por eso David le dice, crea en mí un corazón como limpio. Porque el corazón de David estaba dañado. Se había ensuciado, había ofendido a Dios, había pasado por un proceso de separación de Dios. Entonces él quería un nuevo corazón, que Dios ahí adentro transformara su vida, su ser, como cantábamos hace un ratito, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí, que yo lo pueda ver, que yo sea testigo del poder de Dios. Que yo mire la obra de Dios en mi vida, transformándome, dándome un corazón limpio, un corazón que esté siempre al pendiente de todo lo que Dios quiere hacer. Dice el verso 11, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué somos nosotros sin el Espíritu de Dios, hermano? ¿Qué somos nosotros? No seríamos nada sin el Espíritu de Dios. Por eso David clama y lo pide. Y en nosotros debe de estar esa misma oración por nosotros mismos. Ya ve que si hay motivos o razones por las cuales orar por nosotros mismos. Fijarnos en la palabra, fijarnos en los salmos, nos ayuda a entender cuáles son puntos a mi favor que yo puedo orar por mí mismo. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquellos que dicen yo no sé si soy salvo, decíamos el miércoles, ¿verdad? Que muchos dentro de las congregaciones, cuando se dice usted el día de hoy, si Cristo llamara a la iglesia, va para el cielo con el Señor. Unos dicen por fe. Mejor añádale por feo, porque tal vez se vaya más así en misericordia. Pero no podemos decir por fe, no, por convicción, porque yo sé cuál es mi condición y por eso estoy alerta a lo que Dios quiere. Ve, aquí dice en este verso, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces he de decirle, Señor, que yo sienta aquí adentro la convicción de que soy salva. Si no lo sentimos nosotros, el mundo de afuera, los que no son creyentes, no pueden sentir el gozo de la salvación. No se nos puede ir de nosotros. Es de clamar a Dios, al Espíritu Santo, que yo pueda decir amén. Me voy con el Señor si Él me llama hoy. Si fuera el rapto de la iglesia, me voy con el Señor. De una forma segura. Segura. Como si le dicen por la mañana, ¿tiene hambre? Sí, tengo mucha hambre. Ahí sí, amén. Pero vamos para el cielo con el Señor. Déjeme pensarlo. Déjeme pensarlo. Voy a ver si mañana me arreglo. No. Tenemos que sentir la convicción de la salvación en nosotros. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a orar por nosotros mismos. Jesús oró por él. Jesús oró por él mismo. Habló con Dios. Estudie la vida de Jesús y se dará cuenta los episodios de la vida donde él habló con Dios. Y oró por él mismo. Delante de Dios estaba. Podemos decirle al Señor, examíname. Porque a veces nosotros como que todo lo acomodamos.
y nos sentimos bien cuando andamos bien mal. Entonces, digámosle al Señor que Él nos examine. Atrevámonos a decirle a Dios que nos examine. Atrevámonos a decirle a Dios, perdona mis pecados. No piense que son errores, que es natural, que, es que como soy humano. No busquemos la hoja de higuera para esconder nuestro pecado. Mejor seamos sinceros con Dios y digámosle, perdona mi pecado. No crea que es una falta menor. No ajuste el pecado por niveles. Pecado más grande, pecado pequeño. No, mejor digamos, perdona mis pecados. Aún, como dice el salmista, de aquellos que me son ocultos. Porque a veces no podemos ver, no queremos ver en nosotros mismos que hemos pecado. Entonces digámosle al Señor, oremos por nosotros, perdona mi pecado. Oremos al Señor para que Él nos fortalezca. Digámosle, Señor, cuídame de no ser piedra de tropiezo a nadie, mucho menos a aquellos que no tienen salvación. Nosotros hoy en día, si hay algo que debemos de cuidar, es nuestro testimonio. Para no ser piedra de tropiezo a aquellos que no conocen al Señor. Entonces debemos de orar a Dios por nosotros mismos, para que Dios nos cuide de no ser piedra de tropiezo. Digámosle, Señor, dame tu gracia. Dame tu gracia, enséñame a hablar. Porque a veces somos pesaditos para hablar. No caemos bien. No tenemos esa gracia de parte de Dios, del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces dañamos y estorbamos a los débiles en la fe entre nosotros o aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Entonces oremos por nosotros mismos y digámosle, Señor, cuídame para que yo no sea piedra de tropiezo a nadie, mucho menos a los perdidos. Y digámosle, Señor, yo quiero ser de bendición a todos los que están a mi lado. Qué bonito ser de bendición. Qué bonito que la gente lo busque a uno, que lo llame, que se interese por decir, venga, quiero hablar con usted. Entonces debemos de decirle, Señor, que yo sea de bendición a los que me rodean, que puedan ver a Cristo en nosotros. Vamos a orar para que el Señor nos ilumine para seguir su voluntad, no la nuestra. Decíamos el martes y el hermano nos decía que cuando la Biblia dice que Jehová rescató a Israel de manos de Egipto, igual que Cristo nos rescató a nosotros, entonces el que rescata, el que paga ese precio, tiene todo el derecho de tomar posición de aquello que ha rescatado. Y yo creo que muchos de nosotros, los cristianos, no hemos entendido ese concepto de rescate. El que pagó por mí, ¿quién fue? Cristo Jesús. Él me rescató de manos del mismo diablo. Entonces, Él tiene todo el derecho de tomar mi vida. Le pertenece a Él porque Él la rescató. Entonces, con todo respeto al que diga yo me mando solo, hace falta nacer de nuevo. Hace falta entregar el corazón por completo, porque Él me rescató, yo le pertenezco a Él. Entonces yo tengo que doblegar mi vida a la voluntad de Dios. Entonces decirle, Señor, ilumíname para yo hacer tu voluntad. Orar por nosotros mismos de esa forma. ¿Y qué más que cerrar con nosotros mismos diciéndole, Señor, lléname de tu Espíritu Santo en toda plenitud? Porque si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a cumplir con todos estos puntos, los cuales necesitamos orar por nosotros mismos. ¿De acuerdo, hermanos? Y si no está de acuerdo, pues qué problema, ¿verdad? Pero es la palabra del Señor, ¿qué más le vamos a hacer? Cuando digamos otra cosa contraria, usted levante su mano.
Y dígale, pastora, ahí esa partecita no la creo mucho. Pero cuando lo que estamos hablando está en la palabra del Señor y es lo que Dios quiere de nosotros como persona, yo como persona, entonces voy a entregar mi carácter a Dios. Ya no es el carácter de mi abuela. Me heredó mi tata. No. Vamos a entregar esas áreas al Señor. No hay carácter que no moldee Dios. Es que tengo un carácter tan fuerte. Gloria a Dios. Úselo para usted mismo. Para aquellos que dicen, es que ni me vuelva a ver porque yo tengo un carácter tan fuerte. Pues qué buenísimo, lo felicito. La felicito. Para que lo use a su favor. Para tener dominio propio. Para saber controlarse. Para saber hablar. Necesitamos entonces tener carácter. ¿Pero cuál carácter? El carácter que Dios moldea y lo forma de tal manera que honre a Dios. Entonces, cuando oramos por nosotros mismos, vamos a saber entregar nuestra voluntad a Dios y vamos a saber qué hacer por su voluntad. Mantenernos ahí en la voluntad de Dios. Cuando oramos por nosotros mismos, vamos a estar dispuestos a decirle, heme aquí, Señor. Vamos a tener sensible nuestro corazón para dar a Dios. ¿Qué le tenemos que dar a Dios? Nuestra vida. Dame, hijo mío, tu corazón, es lo que pide Dios. Él no pide su casa. Él no pide su carro. Esos son los beneficios de Dios para nosotros disfrutarlos. No le entregue la esposa porque la esposa es del Señor. No le entregue el esposo porque él es del Señor. Él dice, dame tu corazón. Es lo que debemos de entregar para poder entonces entender la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Terminamos allí con lo que es el tema de orar por nosotros mismos que tocaba la semana pasada. Entro en estos breves minutos en lo que es esta semana que estamos concluyendo de orar y ayunar por nuestra familia. ¿Tenemos familia? Todos tenemos familia. ¿Que está firme en el Señor? ¿O están tambaleando? Y queremos y anhelamos que nuestra familia sirva al Señor. Creo que no hay satisfacción más grande para los padres que vivir en el Señor y tener su familia fundada en el Señor. Hermana Florita cantaba hace un tiempo atrás un canto de la familia. Muy linda letra. La necesidad de que Cristo esté en la familia. Mire que con Cristo a veces cuesta. Con Cristo cuesta la familia mantenerla bien. Ahora, sin el Señor sería un desastre. Es un desastre. Cuando uno manda para un lado y el otro jala para el otro. Cuando los hijos caminan de una forma, los padres van de otra. Uno va para adelante, el otro va para atrás. Eso, hermano, nadie lo desea. Nadie lo quiere. Entonces, debe de haber una preocupación extrema en nosotros. ¿Quiénes? Los padres, los responsables de la familia, de orar y ayunar. Hoy estamos viernes. Y yo le aseguro a usted que muchos de nosotros no tomamos el tiempo esta semana, ¿desde cuándo diciendo? Para orar por nuestras familias. Y tan necesitados que estamos. Tan necesitados de que la esposa se alinee, de que el esposo se enderezca, de que los hijos, de que el primo, el sobrino, el nieto, o el nieto, como usted le diga, yo qué sé. Total que se entiende. Urgidos estamos
de consagrar la familia para el Señor. Pero lo queremos ¿cómo? Como por obra así, mire, se hizo y ya. Es que ya a mí no me suena esta cosa, mire. No me suena para hacerle a usted así. ¿Ah? Así lo queremos. Y no, hermanos, no es así de fácil. Tenemos que de verdad entrar en razón del ayuno y la oración. Es la única forma que vamos a lograr un poquito la familia. Lo que más se sufre hoy en la iglesia, lo que más se sufre hoy, présteme atención en estos minutos que resta, por favor. Hoy en día, en la iglesia del Señor, y no es aquí personal, no, es a nivel global, lo que más se sufre hoy es la inestabilidad de la familia. No hay integridad en la familia. No hay esa forma de vivir la familia para Dios, la familia completa para Dios. Algunos de todos dicen: yo soy la oveja negra. Hasta ellos mismos se lo dicen. Pues sí hay ovejas negras y están dentro de un redil, no hay problema. Cuando yo fui el año pasado fuimos a la casa de hermana Susana, allá al asunto de los pollitos. ¿Cómo se llama esa? La granja, sí, los grandes casas. Entramos allí a la de los pollitos y era una mancha inmensa, amarilla. Pollitos así chiquititos. Pero de aquí a mí se me abrían los ojos, ¿verdad? Donde veía un punto negro. Eran pollitos también. Aunque fueran negros en medio de todo aquello amarillo. Entonces, ¿por qué autonombrarse oveja negra? Lo dicen en mal, aunque lleva lo de oveja. Pero por ser negra, creen que ya es mala, no es buena. Entonces, la familia está hoy en día carente de Dios. Cuando mamá y papá, los primeros, no están de acuerdo en el Señor, aquello es un desastre en casa. No puede haber base, no puede haber armonía cuando se piensa diferente, cuando se actúa diferente, cuando se camina diferente, papá y mamá, empezando por allí. Entonces, la necesidad de orar y ayunar por la familia es el área principal de una iglesia. Sacar ese tiempo. Bueno, si no lo ha hecho, todavía queda mañana. Todavía queda el domingo. Para poder decir: no, pastora, usted está demente. Si es sábado es cuando más yo le entro. Y el domingo, para venir fuliado al culto y no dormirme, tengo que comer también. No. Miremos la necesidad que hay. Yo digo algo y lo decía el miércoles. Si todo está bien en casa, en la familia, si todos están al 100 de cristianos, se pasan de espirituales, comamos hasta rebosar y no vengamos ni al culto. Todo está bien. Pero si hay necesidad, hermano, entonces eso nos tiene que obligar a nosotros a reconocer: te necesitamos, Dios, aquí en mi casa. ¿Y a dónde yo lo voy a llevar? A la oración, al ayuno, a clamar a Dios por la familia. ¿Cuándo tomamos ese tiempo? Usted verá, hermano, cuándo lo hace. Aquí le invitamos al culto de oración, pero si usted no viene, no hay problema. Hágalo en su casa, hágalo el martes, hágalo el lunes, hágalo el jueves. Tómese su tiempo para usted y su familia, única y exclusivamente para orar por la familia. Tiempo exclusivo. Ahora mire lo que le voy a decir con respecto a orar por la familia. Es sumamente importante dar el lugar y dedicación a la familia. Présteme atención, papás.
No es que lleve a sus hijos de paseo. No es que les dé dinero para que compren lo que ellos quieran cuando ellos quieran. No es que le den los gusticos de tenis de $200 y ese niño va a ser el más obediente del mes. No, no es que le den eso. Es papá y mamá presentes en la vida de ellos. Se lo vuelvo a leer como está aquí. Es sumamente importante dar el lugar y dedicación a la familia. No es paseo, no es dinero. Es papá y mamá presentes en la vida de ellos. Es la necesidad de los muchachos que se están criando, que se están desarrollando, que papi y mami estén ahí presentes. No es lo que usted le pueda dar, no es lo que le herede, no es a donde lo lleva a la escuela, a los colegios, no. Es que ustedes estén presentes en la vida, en la formación de ellos. Eso no es con dinero, eso es con ese estrecharse de mamá y papá. No es que sea la amiga y el amigo. Hay papás que se jactan. Yo soy el mejor amigo de mi hijo. Yo soy la mejor amiga de mi hija. No, no sea la amiga ni el amigo. Sea mamá y sea papá. Amigos allá y amigas por el otro lado. Papá tiene que ser papá para su hijo. Mamá tiene que ser mamá. Cuando tiene que hablar mamá, se respeta. Cuando tiene que hablar papá, tiemblan. No de miedo, porque viene con el cincho. No. Es por el respeto que se tiene la palabra de papá en casa, de mamá en casa. Y eso empieza con la pareja respetándose. Mamá dice algo, mire, el hombre aunque se muerda, aunque sea lo contrario y todo, vaya y grite afuera. Allá afuera, donde el hijo no lo oiga ni lo vea. Después viene y habla con ella o con él y le dice, mira, lo que hiciste no está bien. Esto y esto hizo que no está bien. No le diga delante del hijo, porque eso hace perder autoridad. Nunca usted, amado hermano, en castigo hacia el hijo o hacia la hija le dé una cachetada. Jamás. Jamás. Lo hacían los padres de la antigua. ¿Y qué es lo que creaban? En la autoestima se la bajan. La cara no se toca. La cara es la afrenta del ser humano, de la persona. Es la representación de su persona en sí. Nunca le hale la oreja. Nunca. Menos delante de nadie. Esto puede hasta provocar reventarle el tímpano del oído y dejarlo sordo. Nunca le dé con una escoba, con las cucharas de madera de cocinar. Aquí voy con todo. No. Tienen pompis, la carnita, aunque no sea mucho, pero tienen pompis y manita usted para que le diga, mire, ahí. Al hueso, aunque sea, le daban a él, el pobrecito. Está escasito. Pero hay que saber. No le hable a gritos. ¿Por qué hablarle a gritos al hijo? Uno grita y el otro se enfada. Debemos de aprender a tratar en la familia. Nosotros debemos de pasar por ahí y reconocer el daño que le hemos hecho a nuestros hijos. Jeremías 32:39. Búsquelo allí en su Biblia. Jeremías 32:39. ¿Qué dice allí en Jeremías 32, verso 39? Dice así: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Les daré un corazón, ¿qué? Y un camino para que me teman. El temor a Dios nos hace
conocer cuáles son nuestros límites dentro de nuestra familia, para tratar a nuestros hijos como personas que son. No abusar de nuestra autoridad. Como soy papá, lo agarro de donde sea y lo llevo y lo obligo. Como soy mamá, lo hace. No, son personas que se deben respetar. Por más pequeños que estén, debemos de aprender a tener a Dios en nuestro corazón para poder así llevar a nuestros hijos en el bien que queremos para nosotros también. Vamos a otra cita que está en Deuteronomio 6, versos 6 y 7. Deuteronomio, capítulo 6, versos 6 y 7. Dice así la palabra: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuáles palabras? El de temer a Dios, el de guardar los mandamientos, el de saber vivir conforme al agrado de Dios. Las hablarás a tus hijos cuando vayas en el camino. Siempre digo esto, amado hermano. Papá y mamá van en el camino hablando como que si no va nadie con ellos, peleando a veces, gritándose, diciéndose cosas, hablando del culto, hablando de los hermanos, hablando de todo lo que los hijos no necesitan escuchar. No lo necesitan escuchar. Los pleitos suyos con su esposa o su esposo son suyos, no son de los hijos. Entonces, ¿qué se puede hablar en el camino? Mire, si quiere y va enojadísimo, ponga el volumen de los cantos cristianos. Ojalá que le salga aquel, no puede estar enojado, ¿verdad? Que hable el Señor ahí, póngale volumen. Entre más enojado y quiera gritar, usted más volumen le pone. Porque eso no le interesa a los hijos. Debemos de saber hacer las cosas con ellos. Proverbios 27. ¿Qué dice Proverbios 27? Ay, Dios mío, ya me quedan 5 minutos para terminar. Proverbios 20, verso 7. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Camina en integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. ¿Qué quiere decir después? ¿Qué es lo que va después de usted cuando usted camina? ¿Qué es lo que va cuando usted va en el día, en el sol ahí? ¿Qué es lo que camina después? La sombra. La sombra suya tiene que cobijar a su hijo. El bien suyo tiene que ir después de usted para que ellos sigan esos pasos suyos. Camine usted en integridad y usted entonces va a hacer que sus hijos sean dichosos después de usted. ¿Quién es primero? Papá y mamá. Caminando bien para que ellos puedan seguir el camino que nosotros les estamos dejando. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos dejándole nosotros a nuestros hijos? ¿Cómo vivimos en casa? ¿Cómo andamos en el camino? ¿Qué estamos haciendo en favor de ellos? ¿Usted cree que el deporte que usted le da es la formación de su hijo? Que llevarlo allá y que esté en todos los programas de la escuela, en las bandas, en esto y lo otro, es muy bueno, lo felicito. Eso va a ser la formación de su hijo. El valor de su hijo es que usted viva en integridad y le enseñe a él a caminar y honrar a Dios. Que él el día de mañana, vamos a lo que está aquí mismo en Jeremías, capítulo 35. Jeremías 35 dice algo importantísimo para nosotros los padres. Porque a veces nos equivocamos en las cosas que hacemos y estamos con nuestros hijos. Habla este pasaje bíblico de los recabitas. Siempre recalco esto cuando hablo de familias.
la familia de los recabitas. No se lo leo todo porque usted debe de leerlo en su casa. No tengo yo el espacio aquí para leérselo. Pero es una familia a la cual desde su abuelo les dio una orden a los hijos de él. Y los hijos de él lo pasaron a los hijos, a los que estaban presentes en este momento, que son los recabitas. Le dijeron, bueno, tienen la orden de unos principios ahí. Dentro de esos principios era no tomar vino, por ejemplo, uno de ellos. Esa familia se iba a guardar de no tomar vino, uno de los requisitos para ellos. En cierta ocasión Dios le habla al profeta y le dice, ven, llámame a los recabitas allá y póngales ahí el vino para que tomen. Así lo hizo. Y resulta que los recabitas le dijeron en el verso número 6, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. La generación del abuelo, de los padres, iban ellos y todavía estaban conservando la obediencia de aquel mandato que se les dio. Que nuestros hijos obedezcan cuando no estemos nosotros presentes. Que hagan las cosas bien, no estando nosotros presentes. Que les enseñemos de tal forma que ellos sean obedientes sin estar allí nosotros. Esta familia, los recabitas, nos enseña a nosotros los padres cómo se debe de ordenar la familia, de tal forma que cuando no estemos, ellos sean obedientes. No está papá y mamá, oiga, y cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta. Ahora es cuando, ¿verdad? No está papi y mami. Entonces, esta familia es un gran ejemplo para nosotros los padres y un gran ejemplo para nuestros muchachos hoy en día. No hay necesidad de que papi y mami esté presente. Usted tenga el temor de Dios. Tema a Dios. Esa es la formación que debemos de dejarle a ellos. Que ellos aprendan a temer a Dios. Ese es el fundamento que va a ser la base para ellos. Formarse para cuando tengan sus hijos, de igual forma, quieran ser como fue mamá y papá. Pero hay hijos que dicen, jamás yo ser como mi mamá y mi papá. Dios me libre, y tienen razón, porque Dios guarde, ¿va? Ser iguales a ellos. Esta familia se lo recomiendo para que lea Jeremías 35 con respecto a esta familia. Vamos a seguir nosotros diciendo, Señor, te necesito, porque solamente así vamos a poder tener la paz para poder dar paz a los demás. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 1? Hechos, Romanos, Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Los papás necesitamos ponernos de acuerdo, porque hay necesidad en la familia, en nuestros hijos. Y una de las cosas que debemos de hacer es reconocer cuando ofendemos, cuando los dañamos, y entonces acudir al perdón para sanar a ese corazón. Muchos papás necesitamos pedirle perdón a nuestros hijos porque los hemos dañado, los hemos ofendido, los hemos hecho sentir mal. Entonces esos corazones están enfermos, están dolidos, están heridos con mamá o con papá.
Entonces debemos de aprender a sanar esos corazones a través del perdón. No crea que usted se le va a quitar su autoridad si le pide perdón a su hijo. No, eso lo va a engrandecer. No crea que lo va a dejar de respetar porque usted le pida perdón, hasta llore con él. No, eso se trata de que usted sea tan consciente dentro de su hombría que se humilla a reconocer que ha ofendido, que le ha dañado. Hay muchos jóvenes que llevan unas vidas inseguras, unas vidas superficiales, sin base, sin fundamento, sin rumbo, solamente porque mamá o papá los ha ofendido, porque ha hecho algo que ha dañado a ese muchacho.